Hola, bienvenidos a Rollo Mío, soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Ra. Bueno, en este canal hablamos de Japón y hoy no es la excepción. Esta vez queremos tocar un tema porque nos han preguntado muchísimo acerca de esto, sea por mail directamente o por comentarios que nos pueden dejar, ya saben, en los comentarios de YouTube, pero también en Facebook, Instagram o Twitter. Y la pregunta nos la suelen hacer las personas que están por venir a vivir a Japón con familia. Y es sobre si sus hijos se acostumbrarán a Japón o qué tan difícil les resultará acostumbrarse a Japón. Creo de antemano que es una pregunta muy justa y no es tan individual en el sentido de que no solamente se refiere a Japón, sino se refiere prácticamente a cualquier otro país, incluso ciudad muchas veces, ¿no? El temor que tiene uno como padre de mudarse a otro lado. Y ya uno tiene las dudas para sí mismo, imagínese para los hijos, ¿no? Así es, y de hecho ni siquiera necesitas mudarte de ciudad, ¿no? Incluso cuando van a entrar al kinder, o sea, la primera preparación escolar, que probablemente sea jardín de niños, incluso a la guardería, si mis hijos van a poder acostumbrarse o van a poder convivir con otros niños, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, no sé, yo supongo también subiendo del kinder también a la primaria o de la primaria a la secundaria, porque bueno, entre más vas creciendo, pues hay más posibilidades de a dónde vas a ir y así, ¿no? No tanto de que, bueno, vas a esta y la siguiente escuela, ya conoces a las personas con los que vas a ir, ¿no? Y bueno, vamos directamente a la pregunta. Yo creo, sinceramente, que sí se van a acoplar, sí se van a acostumbrar y ahorita vamos a explicar un poquito por qué. Creo que los tres somos ejemplo vivo de que todo es posible acostumbrarse en ese sentido directamente. Solamente para los que no saben, Ro nació en Italia, en Milán, y luego nos mudamos a México y luego nos mudamos a Japón. Es nacionalidad japonesa porque yo soy japonés, porque mi mamá es japonesa, etc. Y por Carmen también es española y es mexicana. Entonces siempre nos hemos estado moviendo y culturalmente podría decirse que somos muy abiertos al cambio. Entonces también creo que esto puede llegar a influenciar a nuestros hijos. Y no estoy diciendo que tengan que haber nacido en una familia multicultural ni mucho menos. Pero si nosotros como padres les contamos a nuestros hijos sobre otras culturas, sobre otros países, otras formas de pensar, como algo positivo, como algo que te va a enriquecer y no como algo que está invadiendo o destrozando tu cultura o no a los inmigrantes o algo así, pues les damos un mensaje más abierto, ¿no? Más positivo. Y bueno, yo personal, si entiendo lo de que ustedes me dicen y así, siento mucho de que cuando me cuentan de otras culturas que no he visitado, que no he vivido nunca en esos países, como que ya, aunque vaya a ese país, puedo entender, eso se refiere a esta tal cosa que me contaban, ¿no? Entonces ya puedo reaccionarse como, pues, reaccionar a pues, lo que esté pasando, ¿no? La forma de comer, su cultura, pues, de vivienda, todo eso, ¿no? Así es, y sabes también probablemente de que te vas a enfrentar con cosas, digamos, incómodas, ¿no? Cosas diferentes, cosas que no vas a entender. Por ejemplo, la gente que nos pregunta aquí en Japón si se van a acoplar al idioma sobre todo o a las costumbres. Eso, pues sí, poco a poco lo van a ir aprendiendo y bueno, uno también va medio preparado, ¿no? Pero eso se aprende estando aquí, ¿no? Ahora sí, como dicen, agarrar al toro por los cuernos y sobre la marcha, así te va llegando todo y tú lo vas a tener que ir estudiando, analizando y pues eventualmente acostumbrándote a eso, ¿no? Entonces, sí hay una cierta incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? Pero si uno tiene un poco la mente en positivo, digamos, lo que venga va a ser bueno, lo que venga me va a hacer crecer. Creo que se pasa bastante bien todos estos malos tragos, malos momentos más de duda, ¿no? Y el punto bueno es de que puedes aprender nuevas cosas, ¿no? Cuando haces algo nuevo, algo que no conoces, pues normalmente lo vas para probar algo nuevo, porque es nuevo, ¿no? Justamente, ¿no? Y no lo ves así negativo como que, voy a tener que hacer algo nuevo, mejor me quedo con eso, sino irías bueno, me interesa esto, ¿cómo es eso? Voy a aprender más, incluso quizás doy preguntas, me pongo a buscar yo. Tienes que tener, creo que ese interés de tener la iniciativa de aprender sobre la cultura del país donde vas a ir, ¿no? Entonces sí, digamos, uno de los factores más importantes es nuestra influencia, no solamente como palabras, sino como ejemplo, ¿no? De ver el cambio como algo positivo,
de ver lo diverso como algo positivo. No quiere decir necesariamente que tengas que cambiar absolutamente porque vas a ir a otro lado. No quiere decir que de repente, pues literal, en forma más estricta en Roma como los romanos. Sí y no. O sea, tienes que aprender que va a haber una diferencia cultural siempre, no importa lo que hagas. O sea, tú eres ya un universo, estás tan enriquecido de tantos diferentes puntos de vista que no puedes pretender que vas a ser idéntico a todos los demás, porque nadie lo es, ya de entrada, ¿no? Así es, ni siquiera en tu mismo país, digamos, de casa a casa, ya hay ciertos cambios, ¿no? Entonces no necesitas forzarte a encajar en todos los pequeños aspectos. No somos piezas de un rompecabezas. Así es. No somos piezas de un rompecabezas, ¿no? Seamos más como un fluido, que cuando podemos y queremos lo hacemos, nos encajamos bien. Y cuando no, pues simplemente fluyes hacia otro lado, ¿no? No, pues, como dices, no te haces así como se juntan, sino como que se hacen uno, ¿no? Como las gotas del agua, ¿no? Así se hacen en uno, tú creas tu propia cultura misma, no sé cómo decirlo, original, ¿no? Y también hay que considerar que entre más pequeños son los niños, especialmente, hablando de los hijos directamente, este es un factor muy importante. Creo que son más flexibles que nosotros los adultos, ¿no? Ya por naturaleza. Son muchísimo más dados a probar cosas nuevas, experimentar. Son muy curiosos. Si nosotros somos positivos, como decíamos en el primer punto, si nosotros somos propositivos además a la curiosidad, no estamos haciendo más que alimentar exponencialmente lo que ya viene de ellos por naturaleza, ¿no? A no tener miedo. Así es, muchas veces nosotros, o bueno, digamos los mayores, tenemos ciertos paradigmas, ¿no? Y ya por nuestra misma experiencia como que nos la juega difícil y nos hace pensar, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y nos hace ver un poco las cosas negativas, ¿no? Y entonces, bueno, enfoquémonos mejor en lo positivo, en las cosas que vamos a aprender, porque incluso con los niños mismos vamos a aprender muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que ya no habíamos olvidado nosotros de lo que es ser niños, ¿no? Quizás. Y eso incluso lo puedo decir yo, o sea, yo vine aquí a Japón cuando tenía 5 años, que podrías considerar, o sea, yo ya tengo memoria, o sea, me acuerdo de México, o sea, tenía memoria y todo. Entonces podrías decir de que pues ya no era así un niño de que pues que ya ves cuando es más chiquito se te aprende mucho más rápido, ¿no? Ya podrías considerar que como que se empieza a secar tu cerebro, ¿no? Si era la esponja, ¿no? Pero aún así me acoplé rapidísimo, ¿no? Creo que la máxima cosa que me hizo acoplarme más es el poder querer comunicarme con las otras personas, porque vi a mis amigos que jugaban entre ellos o así, o que hablaban de algún tema. Bueno, empezando de que no les entendía qué estaban diciendo, pero a pesar de que les entendía qué estaban diciendo, no sabía el contexto en lo que lo estaban diciendo, ¿no? Bromas que me hacían y así, no les entendía, así como que, sí, pero ¿y qué, no? Entonces eso fue lo que me dije, bueno, que me da curiosidad, quiero yo también poder hablar con ellos, hacer bromas así, poder jugar, hablar del tema, ¿no? Y es lo que me hizo leer, buscar, preguntar, todo eso que me hizo que creciera y poder, pues, no pues ser como cualquier niño que hubiera nacido pues que hubiera nacido y haya vivido toda su vida aquí en Japón, ¿no? Sí, y creo que además de todo es muy importante tener en cuenta que siempre vamos a estar sujetos a la comparación. Es nuestra naturaleza humana decir, por decir un modo, en mi país se maneja el lado derecho y aquí se maneja del lado izquierdo. Pero hasta ahí está bien. O sea, no existe este es mejor que el otro. Es simplemente en A se hace de un modo y en B se hace de otro modo. Y lo aceptas como una realidad. Y es imposible, es innegable que vamos a comparar porque somos seres humanos, pero no necesitamos comparar para poner una lista de qué cosas mejor o qué cosas peor o qué cosas extraño o qué cosas no extraño. Dejemos eso a los youtubers, ¿no? Que hacen la lista de las 10 cosas que son mejor, no sé, lugar. No, eso en nuestra vida diaria nos puede llegar a hacer mucho daño porque nos puede llegar a frustrar. Así es. Y eso lo podemos reflejar sin querer a nuestros hijos. Si todo el tiempo estamos diciendo, es que aquí hacen esto y no hacen lo otro, y aquí hacen y acá no hacen lo otro, y a mí no, nuestro hijo o nuestra hija está constantemente escuchando esta queja y empieza a ligar como que, esto que hacen está mal, y
puede empezar a crearse una infelicidad por conflicto. estar ahí, ¿no? Un conflicto. Así es, un conflicto porque no sabe cómo actuar, ¿no? Sus amigos, sus amigas en la escuela hacen A y mis papás están diciendo que se debe hacer B. Entonces el niño no sabe, ¿no? Y sin querer lo estamos confundiendo, ¿no? Obviamente el niño eventualmente va a comparar y va a decir, prefiero A o B. Eso es innegable, somos seres humanos. Pero nosotros no tenemos por qué cortarles el camino y decirles, A es mejor que B, en cada detalle. Obviamente, si es entre robar y no robar, pues bueno, no vas a robar, ¿no? Seamos también, saltémonos lo obvio, ¿no? Obvio. Pero entre decir, es que no, a mí me gusta más la carne porque aquí como todos comen pescado. Pues no tienes por qué repetirlo tanto para que tu hijo empiece a decir, yo odio el pescado. No, Porque mira, aquí tenemos la oportunidad de comer más pescado. Porque si lo piensas al revés y bueno, pongamos que aquí en Japón comen mucho peces y en otro país donde comen mucha carne, los japoneses si tienen esa mentalidad también dirían, ¿por qué comen carne si el pescado es más barato? No sé, no, y así habrá un conflicto cuando al revés también dirán, ¿por qué comen pescados, no? Además de todo, de que hay muchísimos japoneses que no les gusta el pescado y comen carne. Carne, justamente. Sí, pero esa mentalidad, ¿no? No te va a costar acoplarte porque vas a encontrar carne de todos modos. O sea, también hay que considerar de que no hay tantas diferencias. Hay muchas cosas que tienden a agrandarse muchísimo, ¿no? Y cuando los visitas te das cuenta de que, era esto, ¿no? Esto y ya, ¿no? Así es, hay mucha comida, porque bueno, eso también es de los miedos que tiene la gente, ¿no? ¿Qué voy a comer? Dicen, ¿no? Y porque no me gusta el pescado y no me gusta el pescado crudo. Pero hay muchos platillos que no es pescado crudo y que no es pescado y que son muy ricos también. Entonces también dense la oportunidad de probar todos estos platillos, incluso si van a un restaurante japonés, por ejemplo, pidan el que más les llame la atención, el que digan, no me lo comería. Además de todo, cada platillo es una nueva experiencia. Y como los niños tienen, digamos, el disco duro todavía más nuevo, no hay tantas experiencias y están dispuestos a aceptarlas. Y por eso mismo se van a acoplar más rápido, ¿no? O sea, a nosotros nos puede parecer una experiencia, ¿cómo vamos a comer el ojo del pescado de tal modo, no? Y para el niño comer el ojo del pescado en ese modo es lo mismo que comer un sándwich de jamón. Es exactamente una nueva experiencia. Al bebé que por primera vez come una papilla de manzana, no es de que tenga en la mente, la papilla de manzana vas a ver así, no, simplemente lo ve y dice, ¿qué es esto? Y paga la boca, ¿no? A ver, ¿qué tal, no? Y así uno se empieza a hacer sus nuevas, pues, su nueva normalidad, ¿no? Y en ese sentido creo que nuestros hijos siempre están muchísimo más dispuestos a ser flexibles que los adultos, ¿no? Entonces también no es tanto preocuparnos y ocuparnos, pero más bien ver la reacción de nuestros hijos, ¿no? Y bueno, aprender de ellos quizás. Así es. Y bueno, ya después de todo este rollo, de todos modos queremos decirles que sí hay muchas cosas que extrañamos de otros lugares, como en este video hablamos de 7 cosas que extrañamos de México que no hay en Japón o que en ese momento que hicimos el video no había en Japón, porque algunas de ellas ya las hemos traído, entonces técnicamente ya hay en Japón por lo menos una copia, ¿no? Hay que reproducirlas. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros, te invitamos a ver este video que aparece aquí y a que le des like. A que te suscribas al canal y que compartas este video. Y bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye bye. Adiós.